Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Oye, estamos a 20 minutos de las 9 de la mañana y estamos con uno solo de nuestros estelares, aunque pronto debería conectarse el segundo, que es el primer vicepresidente nacional de la Democracia Cristiana, Aldo Mardones, quien debería llegar en un minuto si es que resuelve algunos problemas técnicos que tiene por ahí. Pero siempre presente, bueno, no sé si activo y combatiente, no creo, pero ahí está Juan Pablo Sperer, expresidente regional de Evópoli, militante de Evópoli, abogado. ¿Cómo está, Juan Pablo? Muy buenos días. Hola Álvaro, hola María José, muy buenos días. Muy buenos ¿Cómo están? días. Bien, Muy muchas bien. gracias. Oye, me he dado cuenta que con Juan Pablo siempre nos toca debatir sobre la contingencia de la Constitución. Sí. Sí. Hoy Bueno, día pero igual. igual, Hoy ahora. día igual, porque el oficialismo ha cedido en números, pero no en mecanismo. Yo no tengo, yo creo que fue una maniobra. Pero dale, Sí, haz la bueno, exposición acá tú. en el mostrador el titular es el siguiente, dice ofensiva oficialista, Sí. busca neutralizar mecanismo mixto con propuesta de órgano 100% electo de 50 integrantes. Tú que representas a la oposición, Juan Pablo Sperer, desde Evópoli, ¿qué te parece esta ofensiva socialista, ahí como le llaman en el mostrador? Y te voy a leer el comentario de un auditor Ya. que yo ya lo dije, pero me gusta este comentario porque dice Ricardo Hoek Troncoso, dice, después del aprendizaje de la primera convención constituyente, creo que los chilenos ya tenemos la madurez para elegir una nueva convención 100% electa. Ahí lo dejo para que comentes. No, sí, de hecho venía un poco apurado porque fui a dejar a mi hijo al jardín y venía escuchando justamente el teléfono ciudadano. Perfecto. Escuché el comentario del auditor. A ver, yo creo que evidentemente todos tenemos enseñanzas que sacamos no solamente de del plebiscito mismo, Sí. sino del proceso entero. Claro. Concuerdo contigo, María José, en que efectivamente hubo falta de diálogo, pero difiero en el diagnóstico en que creo que no necesariamente vamos a, porque claro, en el foro interno de cada uno sabe qué es lo que vota dentro de la urna y en base a cuáles criterios elige a las personas que elige, pero eso extrapolarlo a la gran mayoría no podría asegurar de que ese aprendizaje está. Y por lo mismo, justamente, teniendo hoy en día las definiciones que estamos buscando de lo aprendido, de lo que sí podemos sacar en limpio del primer proceso fallido, es que lamentablemente una 100% electa no nos dio la constitución que todos deseábamos. La verdad es que el rechazo fue demasiado abrumador como para no llegar a esa conclusión. Y que por lo mismo, hoy en día todo indica, porque al final todas estas son interpretaciones, y también las mismas propuestas desde el oficialismo y desde la oposición también, son interpretaciones de resultados, de aprendizajes, que nadie tiene la varita mágica y que, por cierto, ningún sistema con el que podamos concordar necesariamente va a llegar a buen puerto. Y son todas interpretaciones. Ahora, Y ahí sí. una de esas es justamente la que estamos proponiendo desde Chile Vamos, que es la inclusión de los expertos, que no está exento de polémicas porque vienen una serie de cuestionamientos, bueno, ¿qué se entiende por experto? ¿Les damos algún tipo de ratificación? ¿Cuál es el número? ¿Cuál es la capacidad vinculante del voto de estos expertos? Pero sí consideramos de que en base a los aprendizajes, hoy en día la inclusión de ellos, independiente del número que podamos concordar y que evidentemente está en contraposición con lo que plantea el oficialismo, creemos que es un buen mecanismo para incorporar dentro de la fórmula. Ahora bien, Juan Pablo, ahí habría una gran diferencia, porque uno habla de 100% electo, pero ahí no termina la cosa, porque va a depender del mecanismo en cómo se elijan estos 100% Porque una electos. elección indirecta puede ser, lo proponen los no, parlamentarios. puede ser elección indirecta, Sí. pero recordemos que en la convención constituyente anterior, donde el texto fue rechazado, había una apertura a los independientes. Los independientes podían, a diferencia de lo que pasa ahora, que los independientes no se pueden postular si no tienen un partido político que los respalde o una cantidad, ¿verdad?, de firmas
que no sé el número en este momento, pero había una apertura en la Convención Constituyente hacia los independientes, lo que atomizó, ¿verdad?, la política al interior de la Convención Constituyente. Entonces, había una mayor fragmentación, ¿verdad? Y ahora se elegiría esto, yo me imagino, porque no han hablado de abrir la puerta a los independientes en este órgano. Para nada. Se habla de elegirlos como se elige al Senado. Y el Senado, digámoslo así, coloquialmente las personas lo encuentran bastante conservador para poder Pero dictar ¿cómo? sus políticas. Entonces, ¿pero cómo se va a hacer la elección? Porque ese es el tema, porque ahí está ¿cómo el va a tenerte punto. una lista, llamémosle, de ciudadanos comunes y corrientes y otra lista de ciudadanos especialistas o académicos? ¿Cómo va a ser la cuestión? Por eso, ¿Cómo sería, en cuanto digamos? O sea, en cuanto al en cuanto al formato, tengo entendido que no hay una propuesta acabada. Sí entiendo de lo que ya está más o menos zanjado, y justamente es parte de los aprendizajes que creo que han ido quedando, es el tema de los independientes, que concuerdo absolutamente contigo, María José, atomizó a tal Sí, yo punto también creo a esta de altura. que se volvió de cierta forma ingobernable, no la presencia, pero algunas posturas que levantaron los independientes, justamente porque podían levantar las listas independientes, y que ahora no se está impidiendo la presencia independiente, pero claro, tendrían que ir las listas de los partidos o de las coaliciones. Y después las formas de elegir del Senado, bueno, me imagino que son los mismos distritos. Acá en el de nosotros sería un distrito regional con 3 electos. Pero en el fondo, todos estos son aprendizajes para lo más importante, que es alcanzar una buena constitución, y ahí simplemente haciéndome cargo de la posición del oficialismo es totalmente válida. Al final, en las negociaciones, y por eso toman tanto, porque va escuchando a sus bases, va escuchando la sensación de la ciudadanía con las posiciones que uno va levantando. Lo importante es que al final logremos llegar a un acuerdo positivo, un acuerdo que nos permita darle continuidad al proceso constituyente y que en definitiva nos permita entregar una propuesta de constitución a la ciudadanía que pueda ser aprobada, ojalá, por una amplia mayoría. ¿Y qué te parecen estas declaraciones de Christian Varken de Amarillos por Chile, que las pusimos delante en el trending topic, en el sentido de que él dijo que si no se aceptaba la propuesta que pudiera surgir del Parlamento, estaríamos frente a una dictadura de facto? ¿Interpreté bien el problema, Sí. María José, o no? ¿Qué te parece este protagonismo de Christian Varken y de Amarillos por Chile en la discusión constitucional? Claro. Porque ellos no están dentro de la convocatoria, o sí están, porque tienen representación parlamentaria a través de Andrés Joanet, pero no son Joanet. partido político. Ahí me pierdo, fíjate. ¿Por qué opina A tanto? ver, No es que a mí me moleste, digamos, pero para nada. No, a ver, yo las declaraciones no las comparto. Creo que en este momento lo que más requerimos es la capacidad de no tirar frases que puedan antagonizar la discusión, sino por el contrario, buscar la manera de llegar a acuerdos. Aquí no se pueden cerrar posiciones, y en el fondo que uno esté en contra de la posición del otro no significa que está adquiriendo tendencias dictatoriales, ni mucho menos, sino simplemente levantar convicciones, negociando, en el entendido que estamos negociando de buena fe, y que al final todo lo que queremos es una buena constitución para Chile. Si no vamos a comenzar desde ese punto de partida, mejor vámonos todos para la casa, porque no podemos estar desconfiando el uno del otro, que al final lo que queremos es quemar el país, porque eso no es así. Entonces creo que esas declaraciones no ayudan. Ahora sí creo que, bueno, tienen representación a través del diputado Joanet, pero evidentemente Amarillos por Chile es una iniciativa que está en formación como partido político, que yo respeto mucho. Creo que durante el proceso de plebiscito levantaron posiciones bastante interesantes y que están representando un sector de la sociedad moderado, de centro izquierda, incluso algunos de centro derecha. Hay personas de nuestro sector con las que yo he conversado que se sienten representadas por la propuesta de Amarillo, y que por lo mismo creo que tienen la legitimidad para poder estar por lo menos en la mesa, y eso tampoco obsta a que puedan incorporarse otras fuerzas, porque en el fondo lo que importa es que las fuerzas que tienen representación parlamentaria, independiente del número, no podemos andar cerrándole la puerta por el número de diputados, estén representadas para que podamos alcanzar un acuerdo positivo. Hoy estamos con Aldo Aldo Mardones. Mardones, así que saludemos a Aldo. No sé si has estado escuchando la discusión que hemos tenido con Juan Pablo. Hola, buen día. Sí, algo estaba escuchando la última parte, Juan Pablo, saludarles a ustedes, obviamente a Juan Pablo también. Importante discusión respecto al tema constitucional. Creo que, para entrar de lleno al punto, creo Sí. que no ha habido una disposición del todo favorable
a este proceso de todos los sectores políticos. Yo fui parte de la discusión en de los primeros días después del plebiscito de salida, donde sentí que se avanzó en un momento de manera importante. Creo que fue las primeras semanas posterior al plebiscito, donde hubo voluntad de todos los sectores políticos acordando 5 puntos, necesidad de una nueva constitución, necesidad de que esta fuera 100% democrática, una que fuera de carácter paritaria, que incorporara aspectos vinculados a los pueblos originarios, no como fue el proceso anterior, pero por lo menos que esos conceptos estuvieran integrados. Me llamó la atención la disposición que hubo. Lamentablemente, la semana siguiente aparecen varios sectores políticos con resistencia a este proceso, y eso se manifestó el mismo día, en la tarde, por algunos parlamentarios, fundamentalmente de derecha, que rechazaron la disposición que manifestaron los presidentes de los partidos políticos de UDI, Renovación Nacional y de Bópoli. Creo que hubo una resistencia, un apretón de ellos diciendo que por qué estaban entregando nuevamente a los sectores de izquierda o sectores más progresistas un nuevo proceso constitucional, si ahí el triunfo, el rechazo era un triunfo que hablaba que Chile no quería una nueva constitución. Yo pedí en su momento, con el objeto de ir avanzando, me acuerdo que lo conversé con el senador Chaguán, la posibilidad de levantar actas de trabajo con el objetivo de ir avanzando y no volver a foja cero. Pero ¿cómo no hay Porque acta entonces, Aldo? No hay acta, Ah, estamos mal. no hay acta. Por lo tanto, ¿No hay cámaras adentro? ¿Sabes ¿sabes lo que me da la impresión? Que eso lo buscan con el objetivo de tener la posibilidad de ir alterando los compromisos por cualquier circunstancia que los movilizan. De tal manera, es punto de negociación. Cualquier situación que ocurra, vuelva a foja cero. Oye, pero lo que tú Estas estás, negociaciones, lo que sí. tú estás revelando, Aldo, a mí me parece de la mayor gravedad, porque así es imposible No avanzar. se le puede hacer seguimiento. Claro, porque- No, de todas maneras, sí, yo digo, más allá de los sectores políticos, más allá de la disposición que tengan o de la voluntad que tenga cada uno en avanzar en ciertas temáticas, constituye una falta de respeto al proceso y a los tiempos de las personas. Evidente. Yo dije, pero yo en la reunión yo participo en el sector público, yo creo que Juan Pablo igual cuando no participaba uno firmaba, o sea, levantaba un acta de los temas. Siempre había Iban acta, avanzando. siempre en todo. Pero El no, acta era no. sagrada, yo nunca entendí esa No, cuestión, claro, y pero sí. era sagrada el acta. No voy a revelar el nombre de un parlamentario. Me dijo, no es necesario, para que vamos a hacer estas cosas. Es que cosas uno que puede las decir una cosa adentro de la sala y Exacto. después en las cámaras dice otra. Entonces yo creo que este proceso, y Claro, sobre todo con fuerzas políticas que como los patriotas, que lo lidera Pancho Pancho Malo. Malo, que están y que también representan a un sector de la sociedad, hay que decirlo, que no quieren una nueva constitución, quieren que se respete el artículo de la constitución que decían que después de terminado el proceso se cerraba, Sí. y que esto de nuevo se tiene que plebiscitar y todo el tema. Entonces, ¿cuáles son los límites, verdad? Porque vemos a Christian Barken también con un despliegue comunicacional súper grande. Entonces, ¿cuál es el límite de, primero, a los actores que incluimos en esta negociación y si los incluimos, esto tiene que ser transparente para toda la ciudadanía? Es decir, tenemos que verlo al igual que como vemos las comisiones y las sesiones en sala del Congreso, tenemos que tener derecho a verlas para poder hacer este seguimiento de la forma más cercana posible, creo yo. Y No sé. un comentario adicional a Christian Barken. Yo no tengo ningún problema con Christian Barken. Porque leí adelante un auditor, un posteo en Twitter, dijo, ¿quién le puso ficha a Christian Barken? Claro. Yo creo que ahí está el kit del asunto, porque lo que dice María José es relevante. Si Christian Barken tiene una cobertura de prensa que es impresionante, o sea, en este minuto no hay nadie más en Chile que tenga más cobertura que Christian Barken. Y si Christian Barken puede estar adentro negociando, ¿por qué no Pancho Malo también? Ya, dale. Yo vi, Sí. ¿O sí, no? yo vi esa disposición, me llamó un poco la atención lo que les comentaba al principio. Me llamó la disposición también la cantidad de egos que circulan en el mundo político, yo me refiero ahí en el núcleo, donde se generan los diálogos de los parlamentarios también, o parlamentarios en el sentido, si no pasan las cosas por ello, ellos van deteniendo los procesos, no importando las consecuencias que eso genere. Yo le decía al alcalde Ortiz, con quien bueno, lo conozco hace muchos años también, si alguna vez llegara a ser parlamentario, yo creo que no le va a gustar el proceso interno que se lleva dentro del Parlamento, porque no se avanza mucho. Hay mucho diálogo, mucho debate, creo que hay mucha discusión que es inoficiosa, y es el despliegue territorial, el de estar con las personas, el tratar de solucionar los temas con prontitud, de manera eficiente, no se da en el Parlamento. Y pasa, yo creo que es culpa nuestra también de quienes somos electores. Hay quienes elegimos en este proceso, que creo que nos falta seriedad, responsabilidad, porque
la voluntad política no siempre está de los sectores para ir avanzando los temas que le importan a las personas. Y yo me sentí, cuando salí de este proceso, yo estuve casi concurriendo casi 2 meses en distintas instancias, me llamó la atención la falta de seriedad y de pulcritud con el cual se llevan los procesos adelante. Aldo. Y en una materia tan relevante como la Convención Constitucional, como el proceso constitucional. Creo que eso demuestra que no estamos del todo preparados con un Parlamento que sea de buena calidad para ir avanzando en los procesos que son necesarios para Chile, más allá de la mirada y los conceptos que uno tenga de sociedad o de Estado o de forma de gobierno. Aldo, ¿qué piensas sobre el rol que está teniendo el gobierno? ¿Crees que el presidente Gabriel Boric dio un paso en falso a poder respaldar esta posición más vinculada a la oposición que al oficialismo de tener una convención, un órgano mixto? Yo creo que las circunstancias y las presiones que están colocando han hecho que muchos actores vayan reduciendo sus expectativas respecto a una convención o una institución constitucional que sea 100% electa. Yo creo que están colocando el esfuerzo y el énfasis en que se avance, más allá de la integración. Yo creo que es un error integrar a expertos electos. Yo creo que los expertos deben ser personas que acompañan, porque si no se convierte en una pequeña comisión nuevamente, una pequeña cosita chiquitita de personas que vayan resolviendo el tema. Una comisión Ortúzar, como la que... Una comisión Ortúzar de los años 80. 80, claro. Entonces creo que esto no puede ser, porque ya las personas rechazaron el texto, pero lo que no querían es que efectivamente hubiese una convención mixta, y fueron súper categóricos en eso también. Que lo integren expertos de todas maneras, que apoyen, que asesoren. Pero yo me gustaría saber cuál es el perfil que tienen esos expertos, porque yo creo que hay personas que son expertos en distintas áreas, pero si nos vamos a llenar con grandes economistas, con grandes lobistas, yo me pregunto, y no por ser populista, vamos a tener a dirigentes sindicales dentro de los expertos, de dirigentes sociales dentro de los expertos. O solamente nuevamente va a ser una elite de expertos que van a estar siendo parte de un proceso. Creo que eso nos ha hecho una discusión respecto a eso, pero creo que tiene que ser una convención que sea o una institución, no querían colocarle el nombre de convención Consejo. Para no cargar con el aspecto negativo de la convención constitucional, pero debiese ser 100% electa. Busquemos el mecanismo donde haya mayor grado de representatividad, cambiemos las normas que creo que fueron muy erróneas respecto a cómo se integró la convención constitucional y cómo la determinaron a fines del año 2019, pero obvio que aquí este error no la tienen los convencionales de la conformación de esta convención constitucional, lo tienen los mismos parlamentarios que fijaron la regla de funcionamiento de la convención del año 2020. Oye, Y porque cargamos únicamente la responsabilidad de ellos, pero hay una responsabilidad política de la forma en que organizaron la convención constitucional. dejemos el cierre a Juan Pablo Pérez. Las dos preguntas que hizo la María José. La primera, el liderazgo del presidente en cuestión, porque él, ¿cómo se llama? Dijo el día miércoles, vamos a una mixta. Y resulta que el mismo día en la tarde, sus negociadores dijeron 50% electa, o sea, 100% electa, 50 miembros. Todo lo contrario a lo que había hecho el presidente. Y lo segundo, ¿quiénes son los expertos, Juan Pablo, al final? ¿Cómo va a ser la convivencia al interior? Porque en la opinión pública se está poniendo a los expertos que tienen como mayor validez que los miembros electos democráticamente. Pero, entonces, sería compleja la convivencia al interior de esta nueva convención. Juan Pablo. A ver, respecto de la posición del presidente, es sabido por todo y es respetable y es válida de que él evidentemente aboga por una convención 100% electa, lo levantó mucho antes de ser presidente cuando era diputado y se conversaba la necesidad de una nueva constitución. Y eso está bien que él tenga sus convicciones. Ahora creo que este vaivén entre abogar por la mixta en un momento, después volver a la 100% electa, va en una convicción que siento que él ha ido adquiriendo paulatinamente respecto a ser un poco más pragmático en el arte, en la labor de gobernar, en orden a que logremos avanzar y sacar temas que son relevantes para la ciudadanía adelante. Y ahí un poco la frase que dijo me suena mucho a una frase que usamos los abogados: mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Él dijo algo como: prefiero un acuerdo imperfecto que no lleguemos a acuerdo. Y la verdad es que dentro de todo, más allá de la caricaturización que uno pueda levantar de esa posición, creo que tiene razones. Aquí lo importante es obtener un acuerdo que nunca va a ser 100% para un lado, 100% para el otro. No va a quedar contento todo el Frente Amplio, no va a quedar contento todo Chile Vamos, pero lo importante es que logremos llegar a un acuerdo que nos permita darle continuidad al proceso constituyente. Y después, en cuanto a la convivencia, y porque yo sí creo que los expertos son importantes, es porque
creo que peor convivencia que la que hubo en la convención 100% electa no va a haber. Porque realmente si uno conversa, y lo hemos podido escuchar de Andrés Cruz aquí mismo, lo hemos podido escuchar de convencionales que uno puede conocer de su sector más afín, que realmente la convivencia dentro de la Convención Constitucional era terrible, terrible. Era realmente, afectaba al estado anímico de quienes estaban dentro. Oye, la tía Entonces, Pikachu el realmente, otro día dijo que ella era regularmente insultada por convencionales de derecha, para no, digamos... no, no, ¿ah? de lado y lado, de Sí, lado y pues. lado. O sea, aquí todos cayeron en una espiral de toxicidad en la manera de tratarse que creo que finalmente atentó contra el fondo que propusieron. Entonces, por eso creo que la convivencia, chuta, si llega a ser peor, insisto, vámonos todos para la casa porque realmente no somos capaces de conversar y proponer un país mejor. Entonces, creo que el tema de la convivencia lo va a ser posible superar y después, ¿quiénes son estos expertos? Por cierto, que esa es una discusión que tiene que darse. Yo no soy quien los va a definir. No creo que todavía está dentro de las opciones la ratificación, quizás por el Congreso, pero creo que justamente si llegamos al acuerdo de plantear X cantidad de expertos, someterlos a las reglas electorales que los políticos, y me incluyo, nos sometemos para nuestras elecciones, creo que atenta un poco contra la misma esencia de lo que estamos buscando, porque justamente, María José lo dijo, hubo expertos en la Convención Constitucional. Atria, Baza, Politzer, que eran calificados como expertos y que se sometieron a las reglas electorales del juego democrático y miren cómo terminaron. Miren cómo terminó la convención. Entonces creo que no estoy diciendo que tengan que ser expertos de derecha, por cierto, sino que sea lo más transversal posible y, por cierto, ¿por qué no plantear que hayan dirigentes sindicales, personas del mundo de la educación, personas del mundo de las cuidadoras, de los cuidadores, etcétera? Toda una gama de conocimiento muy importante que tiene que estar representado, pero cuidemos a los expertos que vayan a estar para que finalmente terminemos con una propuesta que sea lo más transversal posible y lo mejor para que pueda ser aprobada en el plebiscito ratificatorio. Y se nos fue el tiempo y agradecemos la comparecencia de Juan Pablo Sperer, abogado, militante de Bópoli, y del también abogado Aldo Mardones, militante demócrata cristiano y además vicepresidente nacional de Democracia Cristiana. Que tengan un bonito fin de semana, señores. ¿Ah? Igualmente. Muchas gracias, Buena André. semana Igual a para usted, ambos. María José. Que estén Un muy saludo, bien. Juan Pablo. Chao, Igual, chao. Aldo. Chao, chao. Que estén muy bien. Chao. Adiós. 9 de la mañana con 2 minutos.